Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Profe, disculpe que tan temprano ya sale con las dudas. ¿Cierto que antes cayó Zoom, colapsó? En la mañana, en el grupo pusieron un mensaje que colapsó Zoom y a mí, en cambio, cuando yo estuve trabajando con Zoom, me salió un mensaje que se habían gastado mis 40 minutos. Entonces, parece que han hecho cambios en la configuración de Zoom y parece que ahora, aparentemente, solamente vamos a tener 40 minutos de clase seguida, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero realmente no he buscado las noticias, pero sí vi que unos compañeros dijeron que había problemas con Zoom en la mañana. Profe, yo sé que era jurado en el proyecto. ¿Cómo no fue? De ustedes, no, bueno, eh, ¿cuál era su tema? Ah, de El Duolingo creo Duolingo. que era, de Sí. Duolingo. Déjenme ver un ratito, déjenme. Pues no les puedo decir la nota, pero sí les puedo decir si le fue bien o no le fue bien. A ver, déjenme buscar. Está respondida esa carpeta. A ver, yo les califiqué más o menos bien, no les califiqué así bien, bien, más o menos bien. Y el otro jurado, pues, también los calificaron más o menos, ¿no? Para lo que calificamos a los otros cursos, creo que ustedes llevaron buena nota. Eh, Creo que hubo un poquito de observación del otro jurado con respecto a su tema, ¿verdad? O a las preguntas que realizaron. También, también con los temas expuestos, pero no está algo tan, y con la conclusión también, no fue algo tan, no fueron tan castigados. ¿Sí? Yo pensaría que sacaron una nota aceptable. Ahora, nota como para ganar, no creo, porque tienen que haber cursos que han de haber hecho un mejor trabajo, solamente que yo no los vi. Déjenme ver, por ejemplo, sí, pero de esa noche, o sea, con sus compañeros que concursaron en la noche, sí tuvieron una mejor presentación, ¿sí? O por lo menos sí sacaron una mejor nota. Pero hay que ver, por ejemplo, los compañeros de la tarde son bastante competitivos. No sé cómo serán los grupos de la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, yo con mi grupo, yo no creo que saquemos por lo menos con mi grupo que expusimos, no creo que saquemos buenas notas porque eh, en nuestro grupo nos iba bien, pero nos salió el jurado investigador, nos hizo muchas preguntas con respecto a la investigación y allí los alumnos no supieron responder categóricamente. Entonces, allí nosotros, yo me imagino que ese jurado, el tercer jurado que nos hizo las preguntas de investigación, yo me imagino que nos tiene que haber puesto una nota un poco baja, ¿sí? Entonces, ahí asumo que
nos tiene que haber bajado la nota y por lo tanto, pues, yo supongo que ustedes estuvieron mejor que nosotros porque en el grupo de ustedes no hubo tanta, el jurado no estuvo tan inquisitivo. En cambio, en mi grupo, en el grupo de mis alumnos, el jurado, el tercer juez de investigación, sí nos hizo bastantes preguntas con respecto a la investigación y los jóvenes no supieron sustentarlo, ¿no? Y también ahí yo fallé al no prepararlos para eso, porque como así mismo como ustedes hicimos todo rápido, al apuro, de último momento, al corre-corre, entonces resulta que no tuve la oportunidad de prepararlos en ese tema. Pasé ese tema por alto y allí nos costó, ¿no? De todas maneras, está bien que nosotros no ganemos porque tampoco el trabajo que hicieron los alumnos no fue algo súper que trascendental, o sea, no fue un esfuerzo máximo que ellos hicieron. Entonces pienso yo que si algún grupo lo hizo mejor, merece ese grupo ganar. Pero ustedes, por lo menos en esa jornada que me tocó a mí ser juez, no les fue mal. ¿Sí? Tampoco les fue excelente, 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 pero mal no les fue. Eso es lo que les puedo decir. Y el día viernes de la próxima semana, el viernes 16, está convocada una reunión para, para hacer la premiación de los proyectos PIS. Entonces, hasta la próxima semana nos vamos a conocer quién es el proyecto ganador, ¿no? Sería, o sea, si me he dado cuenta que, saben que en general vi, a ver, miento, vi un grupo en la mañana, pude asistir a un grupo, no me meto mucho yo a ver las presentaciones, pero alcancé a ver la presentación de un grupo en la mañana que lo hizo muy bien, o sea, me gustó, y creo que eran de cuarto, pero hicieron muy buena presentación, entonces ese, por ejemplo, es un competidor, que yo creo que han de haber sacado buena nota. Sí. Entonces, a lo mejor y llegan por ahí al tercer lugar, que no sería nada malo para ser la primera vez. ¿Sí? Pudiera ser. Pero todo depende del performance de los grupos. Yo siento, y saben que ese grupo de los otros grupos que salieron mal, de los otros grupos que salieron mal, este, el tutor es un tutor que siempre gana, es un tutor que sabe bastante de programación, ¿verdad? Y siempre suele ganar porque suele hacer los sistemas a ti todos bien bonitos, entonces sorprende al público, pero en esta ocasión no presentaron, me imagino que también estuvo presionado con el tiempo y tal vez no tuvo la oportunidad de trabajar fuerte con los alumnos, entonces no presentaron un sistema. Entonces, ese tutor que siempre suele ganar, en esta ocasión no presentó un buen proyecto, por lo tanto quiere decir que esa vacante está disponible, ¿no? Y lo que les decía yo es que a manera general yo creo que los alumnos, no sé si por el tiempo, los alumnos no presentaron, o sea, asumo porque no he visto, los alumnos tal vez no se esforzaron tanto como en otros periodos para estos proyectos. Entonces, eso es lo que yo creo. Si es así, estarían por buen camino, ¿no? De hecho, sí tienen buen camino porque su proyecto no salió tan mal, ¿no? Entonces sí, tal vez no ganan, pero tampoco van a lamentarse que tienen mala nota, porque sí hicieron una buena presentación, o les salió una buena presentación, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso pensaba yo que mi presentación iba a estar así por los suelos, ¿verdad? Pero dos jueces elogiaron el trabajo, e incluso no tuvieron mayor pregunta porque estaban como admirando el trabajo, ¿no? Nuestro nivel de presentación no fue el más elocuente, no tengo los alumnos más elocuentes para desenvolverse en el curso, pero los dos jueces nos dieron una buena opinión y quien nos hizo pedazos fue la de investigación porque no se concentró en la metodología, ¿verdad? De la investigación. Entonces para ella, nosotros no cumplíamos ciertos requisitos y como yo no había preparado a los alumnos, entonces
no pudimos, los alumnos no pudieron darle una respuesta satisfactorias, entonces asumo que por ahí nos ha de haber puesto una nota pésima y esa nota influye porque lo que los alumnos no contestan a un juez, ¿verdad? Los otros jueces dicen sí, no contestaron y todos se suman a poner baja nota. Entonces, eso es lo que creo que pasó en mi caso. En el caso de ustedes, pues pienso yo que les ha ido bastante bien. Entonces, les felicito por eso y bueno, ¿no? Entonces, día viernes 16, día viernes 16, día viernes 16 sería la premiación de los proyectos PIS y ahí vamos a conocer pues que en qué lugar quedaron, ¿no? O si ganaron. En todo caso, si ganan, pues sería muy bueno. Ya, novedades. A ver, dígame si me van a preguntar algo. Una inquietud. Dígame. ¿Nos van a tomar exámenes? Sí, le vamos a tomar examen. ¿Tiene alguna inquietud más con respecto a los exámenes? No, ninguna. Ya, entonces justamente yo sí les quería tocar ese tema, ¿no? Primero que nada, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres aquí en el chat, porque como el aula virtual está inhabilitada, entonces lo va a valer la asistencia aquí de Zoom, ¿no? Ya no es culpa, ¿verdad? Entonces estas últimas clases va a valer la asistencia de Zoom. La asistencia del aula virtual no se puede entrar, entonces no va a estar configurada. Lo cual me llega a pensar otro punto. La razón por la cual el aula virtual ha colapsado es porque todos los alumnos están subiendo los deberes a última hora, entonces en la última semana el repositorio se colapsó porque creció creo que en un 200%, algo así están diciendo los técnicos, ¿no? Entonces el repositorio no alcanzó. Por lo tanto, si ustedes no han subido los deberes, ya no los van a poder subir. Entonces, los deberes ya no van a ser subidos, ¿no? O sea, ya no los pueden subir. Si no los subieron, si los subieron, pues no crean que también todo está tranquilo, sino que ya les voy a decir. A ver, ¿cómo es? Ya, miren, allí les estoy copiando mi correo electrónico. Les estoy copiando mi correo electrónico porque si alguno de ustedes no subió los deberes, no logró subir los deberes al aula virtual, el aula virtual ya no se va a habilitar y por lo tanto ya no van a poder subir los deberes. Por lo tanto, ahí les estoy pasando el correo electrónico. Con ese correo electrónico, los que no subieron los deberes pueden enviarme por correo, ¿verdad? Eso sí, incluyan allí el nombre de todos los integrantes del grupo para poder calificar. Entonces, el aula virtual no va a estar disponible y por lo tanto van a tener que enviarme los deberes por correo electrónico y ahí, Dios mediante, yo lo revisaré. Por un lado. Por otro lado, en el aula virtual estaban todos los cuestionarios, ¿verdad? Yo espero que ustedes realizaran todos los cuestionarios para que tengan nota, pero los que ya no pudieron realizar los cuestionarios, pues ya yo vengo semanas diciéndoles que no dejen nada a última hora, que ya suban los deberes, que revisen, ¿verdad? Que hagan los cuestionarios. Entonces, si ya no me hicieron caso, yo creo que ya se quedarían ahí con la nota que han sacado, si es que lo han realizado. Entonces, el aula virtual prácticamente ustedes ya no van a poder acceder a ella, a no ser que el departamento de informática pues logre de alguna manera habilitar el aula virtual, pero por el momento no la han logrado habilitar. No es un tema de técnico, es un tema de espacio y el tema de espacio requiere que se compre un plan más grande, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues como toda buena institución ecuatoriana, los fondos no nos sobran
y por lo tanto el repositorio, o sea, sería difícil que digan, ah, miren, aquí está la plata, compren nomás para que sea más grande el repositorio, ¿no? Entonces eso probablemente no va a suceder y por lo tanto no se va a poder ingresar al aula virtual. Entonces, deberes por correo, cuestionarios, pues ya quedarían con la nota allí. Yo esperaría que sí hayan realizado los cuestionarios. Y lo que es la lección, el punto de actuación en clase, bueno, eso creo que es reemplazado por la nota del proyecto PIS. Eh, lo que es, lo que es la asistencia, esa asistencia que está allí en el aula virtual, yo no tengo acceso a esa asistencia y por lo tanto, lo que es esta última semana va a valer la asistencia de Zoom, ¿no? Entonces, el día lunes creo que sí se habilitó la plataforma, pero el día de hoy ya la plataforma no está habilitada, entonces la asistencia de hoy pues sería aquí la de Zoom, ¿no? Eso por ese lado. Ahora, yo tengo un problema, un grande problema. Mi problema es que yo tengo todas sus notas, sus calificaciones, que el segundo parcial las tengo allí en el aula virtual y también tengo sus asistencias allí. Ya tuvimos una reunión, ¿verdad?, con las autoridades y las autoridades nos supieron decir que, que sí van a habilitar el aula virtual, pero que no saben cuándo. Luego nos dieron un calendario, es decir, que dicen que nos van a habilitar el aula virtual para el 16, creo, para el 16 o 17 de octubre. Déjenme ver cuándo cae. Cae para el día sábado, nos van a habilitar, ¿no? Entonces, para el 17, no, para el 16 de octubre nos van a habilitar el aula virtual. Entonces, el aula virtual va a estar habilitada para el 16 de octubre. Eso quiere decir que recién el 16 de octubre yo voy a poder acceder a sus notas y a su asistencia para calcularlas, y también eso quiere decir que ustedes probablemente no van a poder acceder a sus notas y a su asistencia para saber qué notas tienen, pero eso ya se escapa de mis manos, eso ya depende de si logran arreglar la plataforma, ¿sí? Por lo tanto, si es que yo no logro recuperar, si yo no logro recuperar sus notas y sus asistencias, me va a tocar que ustedes me vuelvan a enviar todos sus deberes, por lo tanto, todos los deberes que ustedes me enviaron al aula virtual, vayan armándose una carpetita donde tengan allí todos sus trabajos, para que si se da el caso, me vayan a tener que enviar todos sus trabajos por correo, ¿verdad? Para yo poder calificarlos. ¿Sí? En el caso de que no logre yo recuperar el acceso a la aula virtual, me va a tocar hacerlo de esa manera para poder calcular sus notas. El tema de los cuestionarios, ya vería cómo le hago, ¿verdad? Y el tema de las asistencias, tendría que comenzar a tabular todas las asistencias del aula sincrónica, ¿no? Entonces, el aula sincrónica, lo que yo les decía, que no se preocupen porque vale la asistencia del aula virtual. Entonces ahora sería al revés, porque si no puedo acceder a la asistencia del aula virtual, tendría que utilizar la asistencia del aula sincrónica, ¿no? Entonces, esas son las cosas que pueden pasar. Como les digo, todo esto depende si habilitan o no habilitan la plataforma. Y yo voy a ver si me trato de conectar de madrugada, a ver si puedo bajar sus notas y su asistencia para no tener que tomar estas medidas extremas, porque para mí son medidas extremas esto de aquí. Y lo que supieron decir las autoridades es que ellos dijeron que siempre hay que tener un plan B, es decir, que los docentes tendríamos que haber hecho, tal vez trabajado en el Classroom, que es más, eh, el Classroom es más estable, ¿verdad? Entonces que deberíamos haber trabajado en el Classroom, ¿no? Entonces eso me obligaría, en el caso de que no se habilite la plataforma, a tener preparado un examen en Classroom, pero eso significa que ustedes tendrían que registrarse en el Classroom para poder dar ese examen. Entonces eso conlleva a que el proceso de dar el examen para ustedes sea un poco más eh, engorroso, porque tendrían que registrarse, ¿verdad? No tendrían que perderse para poder dar el examen en el Classroom. Entonces, yo esperaría que eso no se dé, pero lo más probable es que cuando habiliten la plataforma, los alumnos como locos van a estar tratando nuevamente de subir todos los deberes y la vuelvan a colapsar.
¿sí? Y esto es porque dejaron todo a última hora, como siempre. Yo les vengo diciendo, no dejen todo a última hora, no dejen todo a última hora. Y no me equivoqué, solamente que incluso yo no me supuse que la plataforma iba a colapsar, ¿no? Yo pensé que iban a colapsar las personas, pero no la plataforma. Entonces, estas son las novedades y eso es el plan de acción que yo me tocaría seguir en el caso que no tenga otra alternativa, ¿no? Eh, Información adicional, el día de mañana, según pasaron por allí en la otra carrera, me imagino que la carrera TS también se suma, es que el día de mañana no va a haber clases por lo que es el feriado del 9 de octubre. Entonces, el día de mañana ustedes no tendrían clase. Otra novedad es que los exámenes deberían de comenzar el día lunes ya deberían de ser los exámenes, ¿verdad? Del 11 al 15 deberían de ser los exámenes de ustedes, pero por este tema de la plataforma, los exámenes van a estar suspendidos, ¿verdad? Hasta el día 16, ¿no? Entonces, la semana del 11 al 15, ustedes no van a tener ni clases ni actividades. Les recomiendo yo que se dediquen a estudiar, ¿verdad? Eh, y si la plataforma llega a estar habilitada, por favor, no suban deberes, no suban nada allí porque está colapsada la plataforma. Entonces nosotros nos vamos a manejar con el correo electrónico para de alguna manera descompensar la plataforma. Aunque personalmente yo me considero que yo soy un docente de que no sobrecargo la plataforma. Y por ejemplo, si ustedes han, en mi curso que yo pido videos, yo no pido que suban los videos, sino que lo que pido es que suban el enlace de los videos, que es un simple archivo de texto, ¿verdad? Y lo que les pido de los documentos, pues les pido informes. Y yo creo, bueno, no sé si lo traté con ustedes al inicio, pero yo creo que les indicaba que si tienen que enviar un deber, que graben el documento en calidad web para que las imágenes no sean tan pesadas, ¿no? Entonces esas son las recomendaciones que yo les he dado a todos mis alumnos, pensando justamente en que no se colapse el sistema, pero me imagino que de repente tengo compañeros docentes que tal vez están en otras áreas que ellos no están tan pendientes de la situación del repositorio que tenemos en nuestro servidor, y entonces probablemente ellos estén pidiendo deberes de hojas de Excel con documentación o videos, y tal vez por eso es que se ha colapsado nuestra aula virtual. Es lo que yo asumo, ¿no? Lamentablemente no estoy trabajando yo en el área de informática como para saber si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Entonces es simplemente una especie, ¿no? Entonces creo que les he dado todas las novedades, ¿no? Ingeniero, una consulta, disculpe que lo interrumpa. Sí, sí, Y ¿no? si hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, la nota del PIS pueda ser utilizada para lo de los cuestionarios o por alguna nota que a lo mejor nos falte, ¿no hay alguna posibilidad en ese sentido? Es que la nota del pitch ya va a ser utilizada para lo que es la lección y el punto de actuación en clase. Entonces la nota del pitch equivale a 3 puntos de la gestión práctica, y en mi caso la gestión práctica es esa parte de allí. Entonces, yo realmente, si les soy sincero, no estoy muy seguro cómo voy a hacer, pero tengo la fe de que voy a poder ingresar al repositorio y descargar sus notas, ¿no? Entonces, tengo fe, ¿no? Pero obviamente voy a tener que tener paciencia, voy a tener que esperar hasta el día 16 para poder lograrlo. Pero créanme que el día 16, ¿verdad? A primera hora yo voy a estar ahí intentando, así sea de madrugada, intentando descargar esa documentación para, para recuperar sus notas, ¿sí? Ahora, si no las puedo recuperar, lo que se me está ocurriendo es tal vez solamente hacer valer sus trabajos, lo cual ustedes, no sé si les perjudicaría. No creo que les perjudique porque son bastantes trabajos en grupo, entonces deberían de sacar buena nota, ¿sí? Tal vez lo que haría es que no consideraría los cuestionarios y solo consideraría los deberes, lo cual, como les digo, no les perjudica tanto porque en los deberes, como es en grupo, la mayoría de ustedes sacan buenas notas. Lo que sí les perjudicaría es a los que no han presentado los deberes. A ellos sí les perjudicaría porque si de 3 deberes, uno no han presentado, ya es el 33% de su nota, ¿no? Entonces eso sería lo otro. Los deberes tienen oportunidad de presentarlos pues hasta el
La fecha normal de clase sería hasta el 10, o sea, hasta este domingo tienen la oportunidad de subir los deberes, ¿verdad? Porque eso es eso era lo normal, lo esperado, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tienen una semanita de vacaciones, como dice el coordinador de la carrera, esa semanita yo a ustedes la dedicaría a estudiar para que estén preparados. Y yo esa semanita voy a ver cómo hago mi plan de contingencia. Yo creo que lo que les haría es que les crearía en Classroom, les crearía el examen y por medio del WhatsApp pues les comunicaría para que en la semana ustedes se conecten a la aula virtual para que ustedes tengan la oportunidad de ya estar registrados, simplemente el día del examen, dar el examen, si es que no se habilita la plataforma. Sí, yo prefiero 100% tomarles el examen en la plataforma porque ahí están los cuestionarios y es sumamente rápido, fácil revisar, ¿verdad? Y dar el examen. Otro punto adicional que me había olvidado de comentarles es que los exámenes van a ser desde el 16 hasta el 19, creo, hasta el 19 o el 20. Es decir que vamos a tener pocos días para los exámenes. Eso quiere decir que todavía no han pasado el horario de TDS, pero eso quiere decir que los exámenes probablemente van a, según lo que dijo el coordinador, los vamos a ver para el día lunes y martes. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que ustedes tengan más de un examen en un día. ¿Sí? Probablemente que tengan 2 o 3 exámenes en un día, porque van a hacerlos, aunque los exámenes se pueden dar desde el día sábado, los exámenes van a correr desde el día lunes, según lo que dijo el coordinador, ¿no? Entonces, si yo puedo, trataría de mover los exámenes para el día sábado o domingo, para no colapsar la plataforma y para que den primero el examen y no esperar al día lunes que se colapse, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trataría de hacer. Si es que está en mis manos, si es que ya no está en mis manos, pues ya no puedo hacer nada más. Y lo que les quería comentar, que era importante antes de que me olvide, es que como los exámenes son lo que dijo el coordinador es que comenzarían desde el día 18 hasta el día 20, resulta que si ustedes no logran la nota aprobatoria, por ahí mismo tienen que dar mejoramiento, porque realmente esa semana es de mejoramiento. Entonces, si ustedes no completan su nota aprobatoria, tendrían que dar el examen de recuperación por allí mismo. Y recuerden ustedes que el examen de recuperación es acumulatorio del primer parcial, ¿verdad? Entonces son preguntas del primer y segundo parcial. No tendrían tiempo de estudiar, o sea, hoy dan el examen, se quedaran, entonces el día de mañana dan recuperación. Entonces no es buen negocio quedarse para ustedes, ¿no? Aparte de que, como les digo, todos los docentes les vamos a tomar exámenes en esos 2, 3 días. Probablemente ustedes den más de un examen por día, ¿sí? Así que la cosa está estresante para ustedes, pero tienen esta semana que viene del 10 al 15, me parece que era, para estudiar, ¿no? Tienen la semana del 11 al 15 para estudiar. Entonces estudian, cosa que así les tomen 3 exámenes un mismo día, ustedes puedan sacar buena nota y no estén estresados. Ahora sí, creo que ya les solté toda la sopa. No sé si tengan alguna pregunta. Ingeniero, y para estudiar para los exámenes no tenemos el material porque todo está en la plataforma. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, en este caso, yo tengo la guía de estudio de ustedes, ¿verdad? Tengo la guía de estudio de ustedes. Entonces, yo les puedo tal vez compartir por WhatsApp. De repente les puedo subir el documento. No sé si el documento es un poco pesado, pero podría yo subirles los documentos por WhatsApp si no se habilita la plataforma. Eso en la semana que vamos a estar un poquito más vaguitos, la semana del día 11, ¿verdad? Ahí ustedes por el grupo me dicen, profesor, compartan los documentos y yo les comienzo a compartir los documentos para que ustedes puedan estudiar. Sí, pero más allá de que ustedes estudien, me hubiera gustado aprovechar los cuestionarios, ¿no? Porque ese era el éxito. Pero sí mostré yo mi inconformidad en la reunión que tuvimos hoy día, pero no depende de las autoridades. O sea, las autoridades no tienen ahí tanta responsabilidad porque la plataforma colapsó.
es un fenómeno que tiene que ver con que los alumnos esperaron a último momento para subir sus deberes. Me imagino que algún compañero docente tiene que haber pedido el deber, que debe ser muy pesado, ¿verdad? Entonces eso está colapsando la plataforma. Y los del departamento de informática, pues ellos no es un tema de técnicos, sino es un tema de dinero. Entonces, obviamente ellos no van a poner de su dinero para arreglar la plataforma. ¿Sí? Por eso es que yo, la única manera que yo puedo contribuir para el que se arregle la plataforma es pidiéndoles que no suban más documentos. Si en algún momento ven la plataforma habilitada, ya no suban los deberes, mándenlos por correos a sus docentes para que la plataforma pueda sobrevivir. De hecho, si yo sugerí que los docentes borremos los deberes que se han puesto allí y que cerremos ya todas las tareas para que ya los alumnos no puedan subir documentación, ¿verdad? Y que esa documentación la canalicemos por el correo electrónico. Es lo que yo sugerí, pero es un poco difícil que a estas alturas pues todos los compañeros docentes nos coordinemos y hagamos todo lo mismo, ¿no? Entonces yo pongo mi granito de arena indicándole a ustedes que me tocará procesar sus trabajos por correo, ¿verdad? Tengo otro problema también, me había olvidado, este es otro problema que surge. Si yo no puedo ingresar a la plataforma, hay algunos de ustedes que me han de haber subido ya los deberes en la última semana. Yo califiqué hace 2 semanas, ¿verdad? Hace 2 semanas yo califiqué todos, entonces, pero en estas 2 semanas ustedes pudieran haber subido deberes atrasados, ¿no? Entonces ustedes subieron los deberes, pero yo ya no los alcancé a calificar. Entonces, si yo no los alcancé a calificar, estos alumnos pudieran quedarse sin notas. Si yo no tengo acceso al aula virtual, no les voy a poder calificar. Por eso les digo que desde ya todos los grupos hagan su pequeño repositorio, su carpeta, ¿verdad? Donde ustedes tengan todos los deberes, ¿verdad? Y de esta manera, si alguna nota falta, pues yo ya les puedo, nos podemos poner de acuerdo y les puedo revisar los deberes, ¿no? Ingeniero, lo que podríamos hacer al rato la hora entre todo el curso es recopilar cuántas tareas hicimos y hacer una sola carpeta. O sea, entre todos apoyarnos en ese sentido para poder tener, como usted dice, a lo mejor una base, si es que llega a pasar algo, ya tener todas las tareas listas. Si yo les digo que lo hagan por grupo, créense una carpetita de alguien que tenga todos los trabajos listos. Ok. No les digo por curso porque por curso... No, no, yo por curso, yo lo que decía eran los nombres nada más. Los nombres de las tareas, porque al rato la hora se me puede pasar de tal tarea que mandó. Ya, los nombres de las tareas sí, Así es. los nombres de las tareas sí, eso... O usted tiene, ingeniero, por si acaso, los nombres de las tareas que nos han mandado. Déjenme ver. Yo creo que sí tengo aquí una bitácora de las tareas. Déjenme ver. Diagramas de estado, especificaciones del proceso. Ya, yo creo que para el segundo parcial yo les pedí lo que era el diagrama de estado, porque las especificaciones del proceso, eso quedó para el primer parcial, me parece, ¿no? Donde lo que yo les pedí, el diagrama, la tabla de decisión, el árbol de decisión, el diseño top-down, fue del primero o del segundo parcial. ¿No recuerdan? No, ingeniero, la verdad es que yo no recuerdo. Déjenme ver. En el primer parcial les mandé el ciclo de vida, les mandé una entrevista, un cuestionario, les mandé tareas de requerimientos funcionales y no funcionales, ¿verdad? Les mandé las especificaciones del proceso. Yo creo que especificaciones del proceso tal vez quedó para el segundo parcial. Ya, aquí yo estoy viendo que les he mandado también el diagrama de estado. Sí, pero aparte del diagrama de estado, ¿verdad? Aquí yo no tengo, o se me ha borrado. Déjenme ver si aquí hago control Z, a ver si aparece algo. Se me ha borrado porque yo, aparte del diagrama de estado, yo les mandé a hacer, y aquí está borrado. Yo les mandé a hacer. Déjenme ver si no tengo versionamiento.
Ya, yo recuerdo que les mandé a hacer el diagrama, pero no lo tengo aquí registrado. Les mandé a hacer un diagrama de clases. Eso sí estaba aquí en el segundo parcial. Un diagrama de clases. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Yo tengo abierta la plataforma de Moodle en mi teléfono y yo sí puedo ver ahí las tareas que usted nos ha enviado. El segundo parcial son requerimientos funcionales y no funcionales, especificación de proceso, diagrama de estado, diagrama de clases y hay otra que dice actuación en clase y la otra que dice verificar el estado de su matrícula, nada más. Ya, el verificar estado de la matrícula, ese no va. No, entonces dice que desde las especificaciones. De los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, miren, aquí estoy copiando lo que es el diagrama de clase, el diagrama de objeto y el diagrama de entidad-relación. Eso de allí no, se me ha borrado, pero ahorita les voy a copiar aquí en el chat. Les voy a copiar lo que yo tengo registrado, ¿verdad? Todas las tareas que yo tengo registradas. Y si ahí me falta, pues ahí usted me ayuda, ¿no? Y usted sí tiene la aplicación. Porque yo estoy aquí refrescando. Déjeme ver si ahorita está abierta. Yo estoy refrescando y a mí me dice que no, que el sitio está en mantenimiento y me dice que el sitio estará activo la semana de examen. Lo que pasa es que yo tengo la aplicación Moodle instalada en el teléfono y ahí tengo abierta lo que es la plataforma del instituto. Entonces, mire, revise lo que yo copié allí en la pantalla para corroborar de que no falta ninguna actividad, ¿no? Entonces, estas son las listas de actividades que ustedes deberían haber subido, ¿verdad? Y eso es lo que se revisaría o lo que tendrían que enviarme por correo, porque ya, como les dije, el aula virtual pues está llena y por lo tanto no podemos acceder a ella. Bueno, entonces estas son todas las novedades, jóvenes. Creo que ya todo está dicho. Entonces no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra inquietud, duda, consulta. Bueno, si no hay más inquietudes, dudas, entonces vamos a retomar donde nos habíamos quedado, ¿no? Y este documento no se está abriendo. Ingeniero, diagrama de entidad-relación, ese no me sale. No me sale hasta diagrama de clases. Diagrama de clases, diagrama de estado, especificación de procesos y requerimientos funcionales y no Entonces puse funcionales. el diagrama entidad-relación. Ah, ya ok. Sí, entonces sí va. De hecho, o sea, ese es uno que me parece más relevante para ustedes. Incluso les iba a poner una tarea de hacer los últimos diagramas que vimos, que era un diagrama de caso de uso, un diagrama secuencial. Ahí vemos unos últimos diagramas, también les iba a poner eso allí, pero dado que estamos así, digamos que estamos patas arriba con esto del aula virtual, entonces yo creo que eso ya no les pediría. 7 de octubre. $62.17.
Bueno, entonces estábamos en nuestra última clase, estábamos hablando de la comunicación efectiva. Esto tenía que ver que el sistema tenía que ser comunicativo con el usuario para que el usuario no se sienta, eh, para que el usuario se sienta informado y no tenga esta inestabilidad de no saber qué pasa con el sistema, ¿no? Entonces, para eso, pues nosotros tenemos que presentar pues una información clara al usuario. Obviamente tenemos que poner en nuestros formularios y reportes los títulos adecuados para que, por ejemplo, el usuario, si nos llama, servicio técnico, y dice, mi pantalla, perdón, mi pantalla de facturación, tengo un error. Entonces ya sabemos que es la pantalla de facturación. O sea, que las pantallas tengan sus títulos y obviamente no se repitan para poder tener identificados, ¿no? No utilice las abreviaciones porque ya saben que las abreviaciones, si el usuario no está familiarizado, se podría confundir. Desplegar significado de los códigos, ¿verdad? Si por ejemplo usamos un programa que utiliza códigos, entonces los significados de los códigos deben estar claros para que el usuario sepa lo que está escogiendo. Desplegar las diagonales entre los meses, días y años. Esto es una ayuda para que el usuario, no sé si se han dado cuenta que a veces tenemos que buscar dónde está el slash, dónde está la rayita. No, eso quita tiempo. Entonces, si ya lo ponemos nosotros, ayudamos a completar los formatos, es más rápido la entrada de datos y con menos errores. Ayudar con los puntos y comas. Eso es importante también para los valores. Por ejemplo, estar muy claro si vamos a utilizar punto o coma. A mí me ha tocado ver sistemas donde en una pantalla ponen el punto decimal y en otra pantalla ponen la coma. Entonces, ahí realmente lo volvemos loco al usuario y tiene toda la razón de ser, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que estar claras desde el diseño que se va a utilizar. Las instrucciones de los usuarios deben incluir detalles como teclas de funciones disponibles. Por ejemplo, si hay alguna función abreviada con combinación de teclas, esas deben estar a la vista del usuario para que el usuario sepa que la pueden utilizar. La interfaz gráfica es también importante. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos un proceso que demora, podremos jugar con la imagen del cursor. Yo ya estoy tan acostumbrado a esto que me ha tocado sistemas donde mando un proceso y el cursor no cambia de espera y yo pienso que no está haciendo el proceso, ¿no? Entonces tenemos que seguir con el estándar de, si hay un proceso, pues poner el mouse en tiempo de espera para que el usuario sepa que hay un proceso que se está ejecutando. Los usuarios con menos habilidad requieren más comunicación, o sea, tenemos que entender de que hay usuarios y usuarios, entonces a esos usuarios que son que captan menos rápido, pues tenemos que tener más empatía con ellos y por lo tanto pues brindarles una mayor cantidad de recursos para que puedan aprender a utilizar el sistema, ¿no? ¿Qué más? Los sitios web generalmente despliegan más texto que botones, ¿verdad? Por lo tanto, los sitios web van a tener instrucciones para guiar al usuario dentro del sitio. Los sitios de intranet son como un internet, pero dentro de la organización. Estos sitios, al ser internos, es decir, que todo el mundo conoce el modelo del negocio, puede ser que en estos sitios no sea tan importante ser tan comunicativo porque aquí los usuarios ya están capacitados, ¿no? Un usuario externo no tiene idea de lo que se va a encontrar en nuestra página, pero un usuario interno sí conoce. Entonces, tal vez allí la explotación de la comunicación no sea algo tan importante, tan emergente. Bien, los gráficos en Internet deben de tener descripciones de texto desplegables. Eso quiere decir que cuando ponemos gráficos, también tenemos que poner su descripción, ya sea en un menú contextual, ¿verdad? O lo que se conoce en un mensaje TIC. ¿Sí han visto que cuando ustedes ponen encima de un gráfico, ¿verdad? Aparece ahí en unas líneas amarillitas la descripción, ¿verdad? Esto es importante porque un usuario no sabe lo que realmente representa la imagen. Una imagen puede ser interpretada de varias maneras, ¿verdad? Entonces, con la descripción nosotros ayudamos a que el usuario con la imagen nosotros ayudamos a que el usuario
no tenga esa incertidumbre de qué va a pasar, si lo que realmente va a presionar allí o lo que él interpretó es lo correcto, sino que ya tiene allí una descripción que lo ayuda, ¿no? También en los sistemas, ustedes habrán visto, por ejemplo en Word, que hay una línea de estatus, es decir, generalmente en la parte de abajo, ¿verdad? Hay unos mensajitos. Entonces, en vez de estarle diciendo al usuario, acepta aquí, acepta aquí, acepta aquí, te pasó tal cosa, acepta, está procesando, acepta, entrada válida, acepta. En vez de darle tantos mensajes al usuario, que el usuario se puede cansar de estar dando clic, simplemente esos usuarios informativos, esos mensajes informativos los podemos poner en la barra de estado, donde le decimos procesando, entrada correcta, o sea, mensajes que no necesitan la interacción del usuario, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a mejorar la comunicación con el usuario. También deben existir pantallas de ayuda, de acceso fácil, ¿no? El típico es el F1, donde se despliega una pantalla de ayuda con el tema que se está consultando. Las pantallas de ayuda también, dentro de las pantallas de ayuda, suelen estar como páginas web y suelen estar resaltadas diferentes palabras o temas, donde si el usuario no está familiarizado con ese tema, puede dar clic allí y se le abre una nueva pantalla de ayuda con respecto a ese tema, ¿no? Entonces, es muy común que las ayudas tengan hipervínculos a otras pantallas donde expanden el tema. Los hipervínculos que se utilizan en la ayuda generalmente deben estar de otro color porque como es un texto, ¿verdad? Entonces, no solamente vemos el texto y ya somos videntes y ya sabemos que es un hipervínculo, sino que estos tienen que estar marcados, resaltados, para saber que allí hay un vínculo generalmente hacia una ayuda, ¿no? Tal como ustedes lo ven allí en Wikipedia. En Wikipedia ustedes ven que la palabra que no conocen tiene un hipervínculo que va al concepto de la pantalla o al concepto del tema, ¿no? Las nuevas pantallas de interfase gráfica de usuario, ¿verdad? Generalmente tienen un mensaje de ayuda pequeño, ¿verdad? Que puede ser un botoncito. Entonces, algunos controles para saber de qué se trata, nosotros podemos dar clic en el icono y en ese icono pues se nos abre una descripción de lo que hace ese control, ¿no? Entonces, eso es algo nuevo que se está implementando para que el usuario tenga la ayuda por todos los lados habidos y por haber. Bien, vamos a hablar de la acción mínima. Yo creo que ya lo habíamos conversado, pero cuando nosotros comenzamos a desarrollar, recuerden nosotros que estamos ahorita en la fase de análisis y diseño, pero después de esta fase viene la codificación. La codificación es la parte que ustedes ya tienen que construir con lenguaje de programación el sistema en base a los requerimientos que han levantado. Entonces, esto es lo que más se demora la construcción del sistema. Y cuando estamos en la codificación, pues nosotros tenemos que incluir pues, los mensajes de diálogo, ¿verdad? Porque los mensajes de diálogo van a disminuir el número de pulsaciones requeridas, ¿no? Sí, entonces, con un buen mensaje de diálogo vamos a disminuir los clics que da el usuario, ¿verdad? Porque recuerden que la idea no es atormentar al usuario con muchos clics, sino que el usuario pueda realizar su función con la menos cantidad de clics, menos esfuerzo necesario, ¿no? Aquí nosotros podemos codificar, ¿verdad? En lugar de utilizar palabras completas en la pantalla de entrada, por ejemplo, que ponga República del Ecuador, ¿verdad? En vez de tener que escribir República del Ecuador, le podemos poner un código que sea 01 y que represente República del Ecuador, ¿no? De esta manera, nosotros al codificar ciertas entradas de datos, hacemos que el usuario, pues, en vez de escribir toda la palabra que tiene que escribir todo, simplemente pone 01, enter y ya está, ¿no? Entonces, es el mínimo esfuerzo para la entrada de datos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, en Linux se usan comandos de línea, ¿verdad? No hay interfase gráfica, entonces ahí todo es a punta de comando. Y usted, para copiar un archivo, anteriormente usted tenía que poner copy file, ¿verdad? Entonces acá, en vez de Linux, en vez de poner copy file, usted solamente pone CP, ¿verdad? De copiar un archivo, ¿no? Si usted quiere borrar, usted tiene que escribir la palabra delete. Pero en Linux, en vez de poner delete, usted pone del y ya borra. Si usted quiere, o RM de remover, entonces pone RM y ya remueve, ¿no? Si quiere crear un directorio, usted simplemente pone MK,
MK significa hacer, entonces con MK usted crea un directorio o como mucho mkdir, entonces ahí crea un directorio, ¿no? Entonces los comandos se codifican en palabras más cortitas de tal manera que el usuario haga el mismo esfuerzo para ingresar. Por eso es que los que trabajan en interfase de texto, ¿verdad? Como tienen comandos muy rápidos, para ellos es sumamente rápido trabajar y codificar ahí, ¿no? El punto número 2 nos dice que los datos no están almacenados únicamente en archivos, entonces que para poder cambiar o eliminar los registros de un artículo, se puede introducir el número del artículo, ¿verdad? Y la computadora va a desplegar la descripción descriptiva. Antes, por ejemplo, si yo compraba, no sé, imaginemos una medicina, ¿no? Imaginémonos que yo estoy comprando un probiótico, antígeno, no sé cuánto. Entonces es un nombre largo y difícil, ¿no? En cambio, si yo en el sistema, en vez de poner ese nombre largo, ¿verdad? Pongo el código, qué sé yo, 101020, ¿verdad? ¡Pac! Me sale el producto con todos sus datos, ¿no? Entonces, la idea es que cuando el usuario está ingresando la información, ¿verdad? Solamente tenga que poner el código, ¿verdad? O una parte de la descripción y automáticamente se carga todos los datos del producto. De esta manera el usuario ya no tiene que digitar todo eso, ¿no? Entonces es una ayuda que va a tener el usuario. Otra de las cosas que puede hacer el usuario, si el usuario busca por descripción, entonces en vez del usuario escribir toda la palabra, escribe parte de la palabra y se despliega una lista con todos los posibles productos que cumplen similitud con la palabra ingresada y de esa manera el usuario, moviendo las teclitas, la selecciona y con esto hace un ingreso más limpio porque no tuvo que escribir, tampoco tuvo que escribir completo, entonces fue mucho más rápido su interacción con esta interfase de aquí. Entonces, esto también es relevante, ¿no? La idea es ayudar al usuario para que haga las cosas más rápido, ¿no? Proporcionar caracteres de edición, ya lo vimos anteriormente, si yo ingreso la fecha, una cosa tediosa que por lo menos a mí me pasa es que no encuentro dónde están las rayitas, no encuentro dónde están los slash, entonces si el campo ya me ofrece las rayitas o los slash, para mí yo solamente tengo que ingresar los números, ¿no? Entonces es mucho más fácil introducir, ¿verdad? Por ejemplo, si hay números con formato, ponerle los ceros a la izquierda, ponerle las comas, ¿verdad? Se hace mucho más fácil al momento de ingresar la información. Entonces, la idea es que el usuario no tenga que pasar por ese trámite de ingresar todos estos símbolos, que le pueden hacer perder tiempo y equivocación. Cuarto, usar valores predeterminados. Por ejemplo, si yo voy a vender un producto, en vez de poner 1, ya automáticamente la pantalla me pone el 1, una unidad. Entonces, la mayoría de veces yo voy a comprar una unidad, entonces ahí va a estar el 1, yo simplemente le doy Enter, ¿verdad? Y ya voy a otro campo. O, por ejemplo, el campo de la fecha, ya automáticamente me sale la fecha y hora del día, entonces yo ya no tengo que estarle poniendo la fecha, ¿no? La idea es ahorrarle tiempo al usuario y solamente de repente de 10 casos, uno, a ser que tengo que poner 2 unidades, entonces ahí en ese caso sí tengo que editar el campo. Pero mientras tanto no. Entonces la ayuda es que el usuario no tenga que hacer estas operaciones que le quitan tiempo, ¿no? Y que producen errores. Entonces las interfaces se han hecho para que los usuarios no cometan errores. O sea, se llama garantizar la calidad de la información. Quinto, diseñar un programa para consultar registros de modo que el usuario solo necesite introducir los primeros caracteres de un nombre, descripción del artículo. El programa despliega la lista de todos los nombres de coincidencia. Esto ustedes lo han visto. Bueno, no sé si ustedes tienen opciones del SIGA, pero ustedes han visto que ustedes escriben la primera parte de los nombres en alguna búsqueda y automáticamente les sale una lista donde ustedes pueden escoger el nombre. Entonces esto ayuda, ¿verdad? Y también es es más seguro para evitar equivocaciones. Punto número 6, pulsaciones del teclado, ¿verdad? Para abrir un menú desplegable. Entonces, cuando nosotros estamos en una pantalla y usamos el ratón, ¿verdad? Seguido por alguna combinación de teclas, ¿verdad? Los usuarios pierden tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí, a ver, no sé, pongo mi nombre y con el mouse le pongo ahí un botoncito que dice OK, ¿verdad? Pongo la dirección y por acá con el mouse pongo OK.
ese switcheo entre el teclado y el mouse quita tiempo. No sé si ustedes han visto a usuarios de los bancos, pero los usuarios de los bancos parecen poseídos, así, ¿verdad? Mueven todos con los teclas. Eso es porque el sistema está hecho de tal manera de que la mayoría de las opciones no se necesita utilizar el mouse, sino que usted sin mouse puede trabajar. De hecho, por lo menos en mi época, el problema era que a muchos usuarios se les dañaba el mouse y entonces su trabajo lo hacían lento porque el mouse se le iba para arriba, se le iba para abajo, ¿verdad? Y entonces esto no les permitía control sobre el puntero del mouse. Pero un buen sistema generalmente se maneja todo con el teclado, entonces yo con una combinación de teclas puedo saltar, ¿verdad? O presionar un botón, de tal manera que no necesito pasar del teclado al mouse, ¿verdad? Y viceversa, sino que me quedo solo en el teclado y eso, aunque parece mentira, es mucho más rápido para los usuarios, ¿no? También hay opciones en las cuales yo no necesito irme al menú a buscar, porque si yo me voy al menú a buscar, el menú tiene todas las opciones y a veces es enredado buscar allí. Entonces yo en ciertos objetos que responden a eventos, ¿verdad? A estas pantallas que han desarrollado, ustedes pueden ponerle un menú contextual. Un menú contextual es cuando ustedes ponen clic con el botón derecho sobre un objeto y se abren las opciones más comunes que se realiza con estos objetos. De esa manera no me tengo que ir al menú, sino que directamente desde el objeto veo las acciones más utilizadas. Esto ustedes lo han podido ver en Excel. En Excel, cuando ustedes están en una celda, de repente ustedes le ponen botón derecho sobre la celda y ahí ustedes tienen las opciones más comunes que se realizan con la celda. Esto aquí, obviamente, nos ahorra tiempo y esa es la idea. No estamos hablando de que darle toda la potencia al usuario para que el usuario pueda hacer su trabajo normalmente. Bien, ahora vamos a hablar de la consistencia y del funcionamiento de un sistema. Cuando ustedes diseñan un sistema, generalmente ustedes en su sistema van a incluir un conjunto de pantallas, ¿verdad? Y entre esas pantallas van a poner una manera de controlar las pantallas. Una de las cosas que se sugiere cuando ustedes están haciendo un nuevo sistema es que ustedes realicen ese nuevo sistema similar a un sistema que los usuarios ya estén familiarizados, ¿no? Entonces, ustedes hacen un sistema similar. Obviamente el sistema que están familiarizados tiene que ser bueno, tiene que estar bien diseñado para que ustedes lo hagan similar. ¿Por qué similar? Porque si el usuario ya usa un sistema y ustedes hacen este sistema similar, le va a ser fácil manejar. Imagínense ustedes que ustedes tienen un carro mecánico, ¿verdad? Y el carro mecánico, la primera es hacia arriba, la segunda es hacia abajo, ¿verdad? La tercera es hacia arriba y la cuarta es hacia abajo. Entonces ustedes han manejado ese carro. Ahora ustedes se compran un nuevo carro y este nuevo carro, pues, entonces la primera es hacia arriba, la segunda es hacia abajo, la tercera es hacia arriba, la cuarta hacia abajo. Entonces no hay problema, ustedes manejan bien ese carro. Pero ¿qué pasa si el nuevo carro, verdad? La primera es del lado de acá hacia arriba, ¿verdad? Lo que está por acá es el retro, lo que está por acá es la quinta, ¿verdad? Lo que está por acá es la cuarta y lo que está por acá es la tercera. Entonces, ese nuevo carro en el cual ustedes no están acostumbrados, que tiene otra distribución de la palanca de cambio, las primeras veces les va a ser difícil y va a ocurrir errores y hasta puede ocurrir accidentes, porque ustedes no están familiarizados con el funcionamiento del nuevo carro. Entonces, este es el punto. Lo que quiero decir es que tratemos de hacer pantallas que sean familiares al usuario para que al usuario le sea más fácil aprender a utilizar el nuevo sistema, ¿no? Para mantener esa consistencia, pues tenemos que ponerles títulos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las pantallas suele tener títulos, suele tener fechas, suele tener tiempos y suele tener mensajes de retroalimentación en los mismos lugares. O sea, esto puede ser un común de las pantallas, ¿no? ¿Sí? Y no es solamente porque cuando ustedes hacen una pantalla, hacen un copy-paste de la pantalla y ya tienen la otra. No, sino también se utiliza como un estándar para que, si imagínense ustedes que un usuario está en una pantalla y en esa pantalla la hora está por acá arriba, ¿verdad? Y en otra pantalla la hora está por acá abajo. Entonces él un momento dice, ah, está arriba, no está abajo, ah, está abajo, no está arriba. Entonces eso molesta, ¿verdad? Realmente molesta al usuario encontrarse con ese tipo de cosas. Entonces, ser coherente. Punto número 2. Para cada programa, ¿verdad?
salir de cada programa con la misma clave o opción del menú, ¿verdad? De la tecla o función F4, ¿no? Entonces, el menú de salida siempre tiene que ser el mismo lugar, el mismo color, el mismo icono, y también es una convención que la mayoría de los programas salen con la tecla de función F4. Entonces, ese es otro estándar. Punto número 3, para cancelar una transacción de forma consistente y normal utilizando la tecla de función F12, ¿no? Entonces, yo casi no he usado la F12, pero aquí está que se usa, o sea, sí me he topado con sistemas que usan la F12 para cancelar la transacción, ¿verdad? Pero más que la F12 me he encontrado con el escape, ¿no? Entonces, el escape es la tecla cuando ustedes dicen, uy, esto de aquí no era, me estoy equivocando, ustedes presionan escape y salen de esa pantalla. Así es bueno diseñar los sistemas que tengan el mismo, que tengan la misma operación asociada a la misma tecla funcional, ¿no? Esto facilita la vida a los usuarios. Punto número 4, obtener ayuda. Generalmente la ayuda la encontramos con la tecla de función F1, eso es común para todos los programas. Guía de esto pueden utilizar ustedes cuando utilizan Word o Excel, se habrán dado cuenta que allí las combinaciones de teclas son similares, entonces se utiliza esta convención porque los usuarios están familiarizados con estas combinaciones de teclas. Punto número 5, estandarizar los colores utilizados para todas las pantallas y los mensajes de error. Por ejemplo, los mensajes de error siempre salen en rojo, ¿verdad? Los mensajes de información a veces salen en verde. Los mensajes de advertencia suelen salir en amarillo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, utilizar los mismos colores para las mismas pantallas, el sistema tiene que ser consistente. A veces los usuarios que notan desconsistencia dan a entender como que el sistema no es ordenado, entonces no se quiere vender esa imagen a los usuarios. Punto número 6, estandarizar los iconos de funciones similares para la interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, si ustedes utilizan el icono de un pedazo de papel con la esquina superior torcida, eso generalmente representa un documento, ¿no? Entonces, los mismos iconos para que el usuario se familiarice, ustedes lo habrán notado en Word y en Excel, por ejemplo, que el icono de grabar siempre es un disque, ¿verdad? Que el icono de abrir siempre es una carpetita. Entonces, de esa manera el usuario, una vez que conoce un sistema, pues se familiariza con los otros sistemas por intermedio de esto. Punto número 7, utilizar terminología consistente en una pantalla de despliegue o de sitio web. Entonces, ustedes tienen que utilizar la terminología, o sea, el uso de las palabras acorde a lo que está mostrando en dicha pantalla, ¿no? O sea, tienen que ser términos propios del negocio y no términos de repente inventados por ustedes o términos que pudieran ser mal interpretados. Punto número 8, proporcionar una forma consistente para navegar entre los diálogos. Por ejemplo, para agregar registros, utilizar los mismos botones de atrás y adelante. Muchas interfaces tienen los botones de primero, siguiente, atrás, adelante, último, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que utilizar el mismo estándar de botones para poder navegar. Punto número 9, la alineación, tamaño y color de fuentes consistentes en las páginas web. Entonces ustedes tienen que utilizar la misma fuente para la mayoría de las pantallas para que no se note desorganizado. Bueno, ahora vamos a hablar de la retroalimentación para los usuarios. La retroalimentación para los usuarios es la comunicación que tiene el sistema con los usuarios, ¿no? No sé si hasta ahí alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud, duda. Bueno, como no hay preguntas, pues yo continúo. Entonces, veamos esto de la retroalimentación de los usuarios, ¿verdad? Todos los sistemas, pues aquí dice que necesitan una retroalimentación para poder supervisar o cambiar su funcionamiento. Es decir, que los usuarios nos van a decir si les gusta o no les gusta en nuestro diseño, nuestro sistema, ¿no? Para poder calcular la retroalimentación tenemos que comparar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar cómo funciona el sistema actual
¿verdad? Con las metas que se plantearon al inicio del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a comparar cómo se desempeña nuestro sistema actual con el sistema soñado, por decirlo así, o el sistema planificado. Y de esta manera, pues nosotros vamos a ver si lo que tenemos ahorita es lo que nosotros esperábamos tener. Y de esa manera podemos ver si estamos cumpliendo los objetivos. Bien, aquí nos dice que las personas son complejas y esto es verdad, las personas son diferentes unas de otras y entonces a veces tenemos que conocer cuáles son sus necesidades psicológicas, ¿no? Habrá usuarios que nada les parezca, habrá usuarios que no opinen nada, ¿verdad? Y habrá usuarios que tengan la razón, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros saber, pues, a quién estamos, a quién le ponemos atención, ¿verdad? O sea, a todos hay que ponerles atención, pero no a todos hay que hacerle caso. Bien, la retroalimentación va a aumentar la confianza humana, es decir, cuando un usuario nos dice algo que no le parece, entonces y lo escuchamos, pues entonces este usuario va a confiar un poco más en nosotros. La cantidad de retroalimentación va a depender de cada individuo, cada persona es un mundo, entonces no podemos determinar eso allí. Bien, cuando los usuarios están trabajando con sus computadoras, va a ser necesario saber cómo se sienten, cómo ha progresado su trabajo con dichas computadoras, ¿no? Cuando ustedes realizan interfaces de usuarios, ustedes van a tener que considerar cuáles son las necesidades que necesita ese usuario de retroalimentación para construir el sistema. O sea, ustedes tienen que saber qué mensajes va a requerir el usuario y qué mensajes no. Por ahí me hicieron asustar allí con ese micrófono. Ya, entonces ustedes van a tener que ser conscientes de cuántos mensajes de retroalimentación le van a poner al usuario. Dice que además de los mensajes de texto que ustedes pueden poner, se puede agregar con frecuencia iconos. Recuerden ustedes que una imagen vale más que 1000 palabras. También pueden poner el reloj de arena cuando está procesando o cuando están, por ejemplo, imprimiendo. Entonces ahí el usuario sabe que tiene que esperar. A mí me ha pasado que yo, y justo hace un rato estaba utilizando una aplicación y yo le daba intro y no me salía ningún mensaje, entonces yo le doy intro muchas veces y eso puede provocar errores. Entonces lo mejor es que salga un mensajito que diga que se está procesando o que de alguna manera el usuario sepa que se está procesando para que deje esa manía que nosotros sabemos que no funciona, pero igual estamos ahí dándole tecla y tecla y tecla pensando que así vamos a solucionar algo. La retroalimentación del usuario es necesaria en situaciones diferentes. La retroalimentación puede ser inoportuna si es muy abundante, ¿verdad? O no es útil, entonces lo estamos llenando al usuario de mensajes que él ya sabe y que lo estamos haciendo perder el tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? En los sitios web dice que se puede desplegar un mensaje de estado para notificar al usuario si el sitio está respondiendo o no, o si la entrada es correcta o no. Entonces ahí podemos utilizar mensajes de estado, ¿no? Ya, ¿cuándo es necesaria la retroalimentación? La retroalimentación va a ser necesaria, déjenme ver, creo que lo tengo acá. La retroalimentación va a ser necesaria cuando la computadora ha aceptado la entrada, entonces ahí le decimos al usuario, sí, se ha aceptado la entrada, no lo dejamos colgado al usuario. Cuando la entrada es correcta, entonces le decimos sí, la entrada ha sido correcta, entonces el usuario sabe que no debe repetir. Cuando la entrada es incorrecta, entonces el usuario sabe que debe de repetir. Cuando hay un retraso en el procesamiento, esta casi nunca la veo, pero sí, a veces el sistema se demora, entonces le decimos al usuario, espera un momento, por favor, estamos procesando, y el usuario ya sabe que se está procesando, ¿no? Cuando la petición se ha completado, a mí me ha pasado que me he estado horas, bueno, no horas, pero muchos minutos esperando una pantalla que yo no sabía que ya se había procesado, porque nunca me salió el mensaje de que se ha completado, ¿no? Entonces, es importante. Cuando la computadora no está disponible para completar la petición, esto me pasa mucho en los bancos, cuando yo quiero pagar algo, me dicen, no, no está disponible el banco, inténtelo más tarde. Me da coraje, pero por lo menos no me estuvieron esperando. Y cuando se requiere retroalimentación más detallada, es decir, cuando le damos al usuario la oportunidad de conocer un poco más al detalle cuál es el error que ha ocurrido, ¿no? Entonces,
Estos son los puntos en los cuales debemos de considerar para alimentar o retroalimentar al usuario con respecto a lo que está ocurriendo en el sistema. Ya, y Ingeniero, o sea que el consejo que nos da en este caso nosotros como desarrolladores es siempre que presente como mínimo algún mensaje que represente que se está haciendo, se está ejecutando el programa, ¿verdad? pueden mandar un mensaje, pueden utilizar una línea de estado o pueden utilizar de repente un icono, por ejemplo, cambiar la forma del mouse. Entonces, cualquiera de esas formas es conveniente, ¿no? Yo combinaría tal vez el icono del mouse, ¿verdad? Y de repente pondría en una barra de estado. Sí, lo pondría así para no tener que obligar al usuario a que diga, se está procesando, ponga aceptar. Entonces, ese de estar dando clic, clic, para el usuario a veces puede ser un inconveniente. Entonces, yo lo haría de manera visual. Pero ya depende de cada quien y también depende de lo que se está ingresando. Por ejemplo, si es un pago, o sea, si yo voy a pagar, si va a salir dinero, va a salir plata mía, que yo voy a transferir de un banco a otro banco, entonces ahí sí es importante que salga. ¿Estás seguro de que va a transferir esta cantidad de dinero al otro banco? Entonces ahí sí es importante, entonces yo ahí no me molesto porque me están pidiendo confirmación. Pero ¿qué pasa si yo digo voy a hacer una transferencia? Uy, se me fue un cero y de ahí sale, ¡fu! Se hizo la transferencia. Entonces yo voy a decir, no, pero ¿por qué tan rápido? Entonces hay procesos que son delicados y que entonces requieren un poquito más de concentración. Y hay procesos que de repente no son tan relevantes, entonces no podemos omitir esa, o sea, ponemos la comunicación, la retroalimentación al usuario y lo que estamos haciendo es molestando al usuario, ¿no? Entonces, depende mucho de la situación. Pero en general, yo no pondría para aceptar la información, yo no pondría no le pondría un mensaje de aceptar porque le estoy quitando tiempo al usuario, pero sí le pondría un mensajito en una línea de estado. No sé si tengan otra duda con respecto a lo que estamos viendo. Ya, entonces, si no hay duda, aquí estamos viendo los tipos de retroalimentación. Aquí está un poco explicado. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una pantalla. Aquí en esta pantalla se están poniendo los datos y aquí está saliendo un cuadro de diálogo donde se está indicando un mensaje que dice que el periodo de suscripción que introdujo no está disponible. Por favor, actualice, escoja entre este número de opciones, ¿no? Entonces, a veces cuando puede ser la información confusa, nosotros podemos darle opciones al usuario para que escoja alguna de las opciones que sí son válidas, ¿no? Esto a mí me ocurre, por ejemplo, cuando ustedes están dándose de alta en alguna aplicación y piden que se registren, y ustedes ponen su nombre, dicen que su nombre ya está utilizado, ¿verdad? Que utilice otro y les da opciones de nombres de usuario para que ustedes utilicen. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de esto de aquí. Aquí están los tipos de retroalimentación, que ya los mencionamos. Aquí se habla del tipo de consulta. El tipo de consulta, recuerden ustedes que cuando estamos hablando del diseño, hablamos de un diseño de base de datos y en las bases de datos generalmente ocurren consultas, ¿no? Y las consultas involucran una entidad, un atributo y un valor. Entonces, en una entidad yo voy a consultar el valor de un atributo y lo que me interesa es el valor del atributo. De esto de aquí nos indican que hay varios tipos de consulta. Por ejemplo, aquí tenemos una consulta. Las consultas pueden ser del formato, cuál es el valor de un atributo en especial por una entidad. Entonces aquí tenemos, como quien dice, la tabla. Aquí tenemos que esta sería un historial de ingresos. Este sería la entidad. Por acá tenemos el valor, que en este caso pertenece a un atributo del número de empleados. Y sobre esto de aquí hacemos las diferentes consultas, ¿no? Entonces hay varias maneras de estructurar las consultas. Aquí hay 6 tipos de consultas que están aquí y que ustedes podrían revisar. En este caso no me voy a enfocar mucho en eso.
Bien, ¿cuál es el objetivo de diseñar una salida? Cuando ustedes generan una salida en el sistema, obviamente esta salida tiene que ser útil. O sea, alguien tiene que utilizar esa información porque lo contrario, ¿para qué construirla y tomarnos el tiempo de hacerla, ¿no? Para poder construir esa salida, pues hay 6 objetivos que ustedes como diseñadores tienen que alcanzar. El primero es diseñar una salida para servir el propósito previsto. Es decir, yo construyo esa salida, que puede ser una pantalla, un reporte, porque algo quiero alcanzar, ¿no? Proveer una información. Entonces, cuando yo construyo, tiene que ser para cumplir un propósito, cumplir un objetivo, ¿no? Si yo hago una pantalla que, que nadie me pidió, entonces estoy perdiendo recursos y tiempo. Segundo, diseñar una salida para ajustar al usuario. Las salidas, a veces yo puedo hacer una salida y yo puedo decir, mi salida es muy bonita, mi salida tiene mucha información y a mí me gusta. Pero yo como diseñador no soy el importante, aquí el importante es el usuario. Si mi salida no le sirve al usuario, entonces estoy haciendo todo un sistema por gusto, ¿no? Por lo tanto, mi salida tiene que estar parametrizada para el gusto del usuario, ¿no? Entonces tengo que pensar en eso allí. Tercero, entregar la cantidad apropiada de la salida. A veces el exceso de información abruma, ¿verdad? O no se utiliza, entonces lo mejor es que mi salida tenga una cantidad apropiada, ¿no? Ni mucho ni poco, sino lo necesario. Cuarto, asegurar que la salida esté donde se necesite. Si yo pongo el reporte de salida en la gerencia y la gerencia no trabaja con ese reporte, sino que trabaja el vendedor, entonces yo estoy colocando mi salida donde no es necesario. Yo tengo que poner el reporte donde sea útil. Entonces, si ese reporte es útil para el vendedor, se lo tengo que poner al vendedor. Quinto, proveer una salida oportuna. Si yo mando un reporte y este reporte se demora 4 o 5 horas, tal vez ese reporte ya no me es útil. Por lo tanto, yo tengo que diseñar el sistema de tal manera que la salida sea oportuna. Si el gerente de venta me dice, rápido, necesitamos saber cómo están las ventas ahorita para tomar una estrategia. Entonces yo en ese momento tengo que sacar las ventas y tengo que diseñar el sistema para que pueda sacar las ventas en ese momento. Porque es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, a veces, ¿verdad? A veces las salidas son inoportunas. Por ejemplo, a mí a veces me pedían sacar reportes de 100 páginas. Yo sacaba esos reportes de 100 páginas y como se demoraba imprimiendo, cuando yo llevaba el reporte, el gerente decía, ya es muy tarde. O a veces decía, a ver, ¿cuánto salió? Ah, ya, se iba a la página número 100, veía el total y eso era todo. Entonces, tiene que ser oportuna la salida, es decir, tienen que ver el mecanismo por el cual la información salga de manera rápida. Sexto, elegir el método de salida correcto, por ejemplo, si es impreso, si es por correo, si es por PDF, ¿verdad? Ustedes tienen que ver, si es por pantalla, ustedes tienen que ver qué es lo que mejor se ajusta al propósito de esa información. Entonces, son parámetros que ustedes tienen que ver. Yo les decía que la mayoría de esto de aquí es de sentido común, pero aquí lo estamos viendo de manera formal, ¿no? Ya, aquí se explican esos puntos. Ya, por acá vemos que tenemos que relacionar el método de salida, el contenido de la salida con el método de salida. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un formulario, ¿no? Entonces, aquí está un formulario y en este formulario vemos que hay información. Aquí vemos, por ejemplo, que hay el logo y la dirección de la empresa. Si siempre vamos a imprimir el logo y la dirección de la empresa, podría ser una mejor estrategia tener el logo y la dirección de la empresa ya previamente impreso, ¿sí? Previamente impreso para que la impresión sea más rápida. Por otro lado, aquí tenemos un campo donde se llena a mano. Antes de hacer este formulario, tendremos que investigar por qué se llena a mano. A lo mejor podemos hacer que la computadora lo imprima. Pero en este caso, si el formulario se imprime a mano, yo podría tener ya previamente el diseño del documento, previamente preimpreso, para que simplemente cuando yo imprima, se impriman los datos. Eso sería mucho más fácil, ¿no? Y por acá, por ejemplo, yo ya tengo el detalle, entonces el detalle ya se imprime por acá. ¿Cuál es el punto de esto de aquí? El punto de esto de aquí es que yo tengo que considerar qué voy a mostrar y según eso ver cuál es el método de salida que más se acopla a mis necesidades, ¿no? En este caso, si por ejemplo mi impresora es una impresora matricial,
¿verdad? Que se demora. Entonces, al tener yo un documento preimpreso, gano mucho tiempo, ¿no? Y aparte que también ahorro suministros, por ejemplo, porque no gasto tinta imprimiendo el logo. Entonces, esto yo tengo que analizarlo, ¿verdad? Cuando están en la fase de diseño, tienen que analizar esto aquí para ver cómo va a ser su salida. Por ejemplo, aquí dice, aquí tenemos esto de aquí. Miren. Imagínense que ustedes siempre dan instrucciones en sus formularios y esas instrucciones son fijas. Entonces, ¿cuál sería el chiste de siempre imprimir la misma instrucción fija? Yo ya simplemente mando a la imprenta para que ya pongan la leyenda que tiene que salir y de esa manera yo me ahorro tiempo de impresión, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que ustedes tienen que analizar, cuál es la información de salida y qué es lo que ustedes pueden hacer para optimizar el proceso. Bien, aquí vamos viendo algunas tecnologías de salidas, vamos viendo cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, vamos a analizar la impresora. La impresora dice que es asequible para la mayoría de las organizaciones, es flexible en cuanto a tipo de salidas, ubicación y capacidades, maneja grandes volúmenes de salidas y es altamente confiable con poco tiempo de inactividad. Esto es verdadero. Desventajas, dice, requiere intervención del operador, problemas de compatibilidad con software, puede requerir provisiones especiales y costosas, pueden ser lentas dependiendo del modelo, poco amigable para el envío. También es cierto. Ahora, analicemos estos puntos. La mayoría de las organizaciones tienen impresoras, pero no tienen exceso de impresoras. En la mayoría de empresas donde yo he estado, las impresoras se pelean. ¿Sí? Es decir, que no cualquiera tiene una impresora, no hay una impresora para cada usuario, hay una impresora a veces departamental y a veces ni esto, a veces hay una impresora general. Eso quiere decir que las impresoras son unos recursos que no están disponibles, por lo tanto son muy peleados, ¿verdad? ¿Qué más? Hay impresoras hoy en día que son bastante avanzadas y que tienen muchas funciones. Yo, por ejemplo, tenía una impresora donde yo podía escanear directamente la computadora, pero configurar, cada que iba a escanear, configurar la impresora me tomaba como 15 minutos a media hora. Imagínense un usuario que no sabe nada de computación, no lo hace, ¿sí? Entonces, a veces sí se requiere de un operador para la impresora. Problemas de compatibilidad de software, esto ocurría en los antiguos Windows, no sé si en los nuevos Windows, creo que esto ya no es tan común. Provisiones costosas, generalmente las impresoras son peleadas porque el tóner, ¿verdad? El cartucho de tinta son caros y generalmente la gente dice, no, no me gastes el cartucho de tinta, entonces hay peleas por el uso de la impresora. Son lentas, hay impresoras matriciales que efectivamente son lentas y hacen bulla. Entonces usted tiene la impresora al lado todo el día imprimiendo un reporte de 1000 hojas y está todo el día ring, 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 ring. Entonces usted sale con estrés postraumático después de estar en la oficina todo el día. Entonces esas son las ventajas y desventajas, ¿no? Con respecto a las pantallas, pues estas son interactivas, transmisión en línea a tiempo real, son silenciosas, aprovechan las capacidades de la computadora, es buena para mandar mensajes frecuentes, ¿no? Desventajas es que ocupan espacio en disco y, ocupan espacio físico y cable, ¿no? Y a veces pueden requerir documentación, ¿no? Entonces, es un buen dispositivo de salida. Salidas de audio PowerCap, pues eso casi no se utiliza mucho. Salidas de CD-ROM, eso también como que ya no se utiliza mucho. Salida electrónica, veamos la salida electrónica. Reduce papel, sí. Puede actualizarse con mucha facilidad, sí. Puede transmitirse, sí. Entonces, salida electrónica es una de las cosas que más se utiliza. No contribuye al formato del email. Las desventajas, es difícil de transmitir en contexto los mensajes de email, ¿verdad? Sitios web requieren de mantenimiento diligente, ¿no? Entonces, tiene ahí sus desventajas que son un poquito más técnicas que nada, pero yo diría que la salida electrónica es la que más se está utilizando en estos tiempos. Bien, aquí nos hace la explicación de cada una de estas salidas. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Ya, aquí están algunos factores a considerar para elegir el tipo de salida, ¿verdad? Esto tienen que pensar bastante en el usuario, así
de resumidas cuentas, entonces ahí hay unas preguntas que ustedes pueden preguntarse. Las pantallas de salida que ustedes hagan tienen que tener un orden, ¿verdad? No hay peor que una pantalla desordenada. Tienen que evitar ciertas cosas subjetivas. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama, tenemos las reservas del 2008 comparadas con las reservas del 2009. Parecería que las reservas del 2009 duplican las del 2008, pero miren este gráfico aquí está en el 420 y aquí está en el 450. Entonces, realmente solamente hay 30 reservaciones más, no es el doble como aparente. Entonces, ustedes cuando utilicen gráficos, ¿verdad? Estos gráficos tienen que ayudar al usuario y no confundir al usuario. En este caso, este gráfico estaría confundiendo al usuario porque a primera vista parecería algo que no es, ¿no? Más o menos como cuando los gobiernos nos presentan así sus avances de gobierno, de la deuda externa, del Producto Interno Bruto, y nos presentan unos gráficos así que tratan un poco de marear. Bueno, esas son algunas de las consideraciones. Ahí ya tenemos por último el diseño de la pantalla, o sea, una pantalla simple, presentación consistente, facilita el movimiento del usuario para navegar entre los campos, que sea una pantalla atractiva y agradable, ¿no? Entonces, estos son la mayoría de los lineamientos. Lo último lo saltamos, pero esta parte creo que ya no va a entrar en el examen. Ustedes tienen que investigar o desarrollarse en lo que es el diseño de aplicaciones móviles y aplicaciones web, porque eso puede variar un poquito, pero como se habrán dado cuenta, todo es sentido común. Preguntas, jóvenes. Bueno, jóvenes, creo que hemos concluido el programa académico. La última parte la vimos rápida, pero son cosas que de sentido común que ustedes la pueden revisar, son fáciles de asimilar, ¿no? Son simplemente consejos que dan allí. Acabamos el programa de estudio. Como les decía, pues tenemos problemas con esa aula virtual. Esperemos que se habilite para poder seguir por el buen rumbo. Cualquier cosa nos estaremos escribiendo por el grupo de WhatsApp. De mi parte, pues muchas gracias y nos estaremos viendo en el día del examen. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Yo me quedo un rato copiando sus asistencias y si ustedes gustan, pues ya pueden ir a su siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Ingeniero, no se olvide de enviarnos el material para estudiar para los exámenes. Pónganme en el grupo de WhatsApp. Y yo ahí les envío. Porque si no me ponen, me olvido. Y pónganme, por favor, en el grupo de WhatsApp. Ya, ahí acabo de copiar sus asistencias. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Que tengan muy buenas noches. Procedo a parar la grabación y a desconectar.